Pregunta, ¿es el modelo de los grupos pequeños, es bíblico? 100%, ¿verdad? El modelo de la iglesia trabajando en grupos pequeños es 100% bíblico. Lo vemos en el libro de los Hechos. Segunda pregunta, ¿por qué la gran mayoría de las iglesias hoy en día, la enorme mayoría de las iglesias, de hecho en Mérida solo habemos como 5 iglesias que trabajan, aparte de Fuente de Vida, como 5 iglesias que trabajan con grupos pequeños? ¿Por qué la gran mayoría de las iglesias no trabaja con grupos pequeños? ¿Lo han notado? Los que tenemos años en Cristo, ¿lo han notado? Que pregunten a sus amigos en la escuela, otros cristianos que se congregan, no sé, en la iglesia X, Y, Z, y van a notar que casi nadie hace grupos pequeños, casi nadie. ¿Por qué? La pregunta es ¿por qué? Si es tan bíblico, si está ya en el libro de los Hechos todos los días, en el templo y por las casas, no cesaban de adorar al Señor, habla mucho de las casas. ¿Por qué hoy la gran mayoría de las iglesias, la gran mayoría, estamos hablando más del 80% de las iglesias, no trabaja grupos pequeños? No capacita a sus miembros para el liderazgo celular. ¿Por qué? ¿Ah? Exactamente, porque hay un modelo. Acuerden lo que les dije ayer, es un paradigma. Un paradigma es un esquema mental que no es cuestionado, simplemente está allá y decimos, bueno, eso así es y punto. No lo hemos analizado. Y como crecimos, nosotros, recuerden, heredamos el modelo de feligreses de Constantino. Constantino lo puso ¿en qué siglo? En el siglo IV. No es el modelo de Jesús, no es el modelo de los discípulos. Constantino lo implantó cuando él institucionalizó la iglesia y la hizo al modelo de la religión romana, una iglesia templocéntrica. Y ese modelo perduró por generaciones. Vino Lutero con la reforma protestante, reforma la doctrina, pero no reforma el modelo. ¿Quién fue uno de los primeros, uno de los pioneros de la era moderna en trabajar con grupos pequeños? John Wesley, ¿verdad? Él trabajó. ¿Cómo se llamaban los grupos pequeños de John Wesley? Clases. ¿Cuántas personas tenían? ¿Cómo se llamó el movimiento de John Wesley? ¿Alguien sabe? Metodistas. ¿Ya entendemos por qué les llamaron metodistas? Porque John Wesley estructuró todo como nosotros lo estructuramos. Procesos, vamos avanzando, nos capacitan y entonces dijeron, ellos son metódicos, vamos a llamarles metodistas, por eso se llaman metodistas. Pero el movimiento de John Wesley fue el que más afectó la sociedad occidental, el grupo de los metodistas. De hecho, los que fundaron la nación de Estados Unidos tenían esas influencias de los metodistas. ¿Y por qué hoy muchos no trabajan en grupos pequeños? Yo he platicado con pastores y cuando yo voy a un lugar y me siento a platicar con un pastor, casi la pregunta de cajón que le voy a hacer de las primeras, yo le pregunto, ¿tú trabajas con grupos pequeños? Y algunos dicen, sí, bueno, tengo 4 o 5, pero ahí están por allá o no, una vez lo quise implementar y no me funcionó, me dividieron la iglesia. ¿Por qué? Porque no es solamente llegar y hacer grupos pequeños, hay toda una, digamos, hay ciertos parámetros que tenemos que ver. Por ejemplo, aprendimos que los grupos pequeños son completamente distintos a las reuniones dominicales. Entonces en muchas iglesias lo que se hace son cultos en las casas. Entonces se va a la casa y en la casa hay otro culto como el domingo. Entonces media hora de alabanza, ofrendas, avisos, y es otro culto pero en una casa. No funciona porque no hay interacción, no hay
ciertos elementos que hacen que la reunión funcione. Y nosotros los creyentes necesitamos las dos. Porque en el culto dominical, en la reunión dominical, tenemos un sentido de ¿qué? Somos el pueblo de Dios. Traemos a nuestros hijos, están las familias, los varones, las mujeres, los jóvenes, adolescentes, niños, y todos adoramos al Señor. Pero en la célula es completamente distinto. Las células son ¿qué? Homogéneas, de un solo tipo. Entonces hay ciertas reglas, hay 10 reglas generales que hoy vamos a aprender. 10 reglas generales, podríamos decir los 10 mandamientos de las células, que tenemos que observar para que funcione. Y esa es la razón por la que en muchas iglesias que lo implementan, a los pocos meses el pastor lo está cancelando. Porque cualquiera da cualquier tema, cualquiera hable un grupo en cualquier lado y hay un tremendo desorden. Por eso tiene que haber ciertos parámetros para que funcione. Y vamos a conocerlos ahorita. Y la persona que nos va a dar el tema de hoy es alguien que le pedí que diera este tema por su experiencia. Porque él con su esposa han tenido un grupo muy fructífero, estable, consolidado. Y uno tiene que llegar a ese punto. Al principio nuestra célula no se ha consolidado, a veces van, a veces no van, y entonces estamos así como que nos desanimamos. Pero si somos fieles, ese grupo se va a consolidar. Y el conferencista de este tema, pues tiene mucha autoridad en esa área, porque su grupo es un grupo que ha dado a luz a nuevos líderes, nuevos grupos, y es un grupo muy, muy consolidado. Así que vamos a recibir esta noche a José Acosta, que nos va a dar la tercera conferencia de las características de las células. Muy buenas noches. Si ese aplauso es para Cristo, dáselo más fuerte, porque es para Cristo. Nosotros solo somos obreros del Señor, así como ustedes próximamente lo van a hacer. Porque aquí estoy segurísimo que el llamado del Señor para cada uno de ustedes tiene un propósito firme. Y eso nunca lo duden. Cuando nosotros cantamos ese canto donde dice, heme aquí, Señor, envíame a mí. Eso cuando lo decimos con fe y con esa valentía donde nosotros nos ofrecemos a servir al Señor. Hoy tenemos esa convicción y tenemos que mantenernos en ese nivel. Porque Dios está trabajando con cada uno de nosotros. Y ahora yo les quiero comentar antes que nada lo que el pastor comentó no hace ratito. Cuando yo llevaba 40 años en una iglesia, no voy a decir el nombre, 40 años que estuve en una iglesia sin una formación, con mucho conocimiento bíblico, pero no había sabiduría. Con tiempo de mucho apoyar a la gente, sí, pero era un trabajo que si nosotros no tenemos pues un director en este caso, no sabemos ni dónde vamos. Y por la gracia de Dios yo llego a Fuente Vida, juntamente con mi esposa Nirva, y aquí es donde yo encuentro una formación estructural. Si nosotros no trabajamos en esa formación estructural, simple y sencillamente no podemos construir. Tenemos que tener bases firmes, convicción firme, para que pudiéramos entender la palabra de Dios, cuál es el objetivo de estar aquí. El estar formándonos no es nada más para nosotros mismos, sino tenemos que entender la gran comisión que el Señor, que es un ordenamiento. El Señor no te pregunta, ¿vas a ir? No, vayan. No es, Mario puede decir, Argeli puede decir, no, es una orden del Señor. Y cuando nosotros entendemos esa parte, tenemos sumisión ante el Señor,
vamos haciendo las cosas en obediencia y surgen los frutos. No somos nosotros, es el Señor que trabaja en cada uno de nosotros. Y cuando el Señor trabaja con cada uno de nosotros, no trabaja igual. A cada uno le da lo que le corresponde. Los dones que el Señor les ha dado, porque desde la formación del vientre de nuestra madre, nuestro embrión, vieron sus ojos. Y desde ese momento el Señor está con nosotros, estuvo con nosotros y estará siempre con nosotros. Entonces el propósito de hoy es venir a alentarlos, a compartir lo que nosotros hemos vivido como familia, como hermanos en Cristo y como cuerpo de Cristo. Son 3 puntos muy importantes que tenemos que poner ahora sí en la palestra, en nosotros mismos. La formación interior, cómo nosotros hacemos las cosas con nosotros. ¿Qué hacemos después de que nosotros entendemos que hay una formación, un cambio interior de nosotros, que es la muestra exterior? Pero tenemos que empezar a trabajar desde los cimientos. No podemos poner primero el techo, luego comenzar a construir la pared. Yo les hablaba de mi experiencia en esta iglesia. Yo tenía 40 años de estar en una iglesia, pero no había una formación estructural. Y cuando llego aquí, y la verdad le doy muchas gracias a Dios y al pastor, que tuvo paciencia conmigo para ir paso a paso. Aquí lo primero que me comentó el pastor es: entiendo, conoces mucho, pero aquí hay que comenzar de cero. Todos aquellos argumentos personales que yo traía, conocimiento bíblico, vamos a hacer un lado, porque el Espíritu Santo comienza a trabajar en uno cuando hay sumisión, cuando hay obediencia y cuando de verdad hay entendimiento. De nada nos sirve leernos, devorarnos la Biblia si no hay obediencia, si no hay entendimiento, si no hay comprensión. Y hoy venimos a ver algo sumamente importante, porque es la base fundamental para trabajar ahora sí en el gran mandamiento, ¿sí? Y yo les decía, la experiencia que yo tuve, cuando llegamos mi esposa y yo acá, empezamos una formación. Y lo que decía el pastor, por la gracia de Dios, hoy tenemos una célula donde hemos tenido miembros nuevos y la verdad, por gracia del Señor, hemos estado viendo que ha habido frutos. Eso es lo que yo quiero compartir con ustedes. Y ahora sí, cuando hablo de experiencias, tengo que tocar el primer punto. Cuando alguien nos invitó a una célula, yo sí quería ir. Mi esposa no quería ir, porque ella daba clase de mañana y de tarde. Y salía a las 7 de la noche en la escuela. Y imagínense todo el día con los niños, no sé, exasperada por todo el trabajo que estaba haciendo. Yo le decía, vamos a la célula. No, si quieres, yo te acompaño. Pero yo no quiero. Y sí, comenzamos a ir a la célula. Y de repente, mientras daban el tema, ella ya había terminado con su cuestionario. Toma, ya está. Y las veces que íbamos a la célula me decía, no vayas a pedir que yo hable. No quiero hablar de nada, ni que me pregunten. Hoy, por la gracia de Dios, nadie la para hablando. Esas son las circunstancias que se vive cuando de verdad se sujetan a la verdad de Dios. Cuando entendemos que hay una corresponsabilidad esposa, esposo. Que hay una corresponsabilidad, lo quiero decir así, parte del cuerpo de Cristo con la iglesia.
porque somos un solo cuerpo. Y cuando nosotros nos damos cuenta, el Señor está trabajando en nosotros. Yo le he platicado al pastor antes de comenzar este tema, que saber el objetivo y la razón por la cual vino Jesús es extraordinario. Porque nos queda muy claro que no vino para resolver nuestros problemas, para sanar nuestras enfermedades, sino que Él vino por algo mucho más especial. Y esto nos obliga ahora a una formación más formal. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer después de conocer estos puntos que el pastor comentó ayer? La clase de ayer estuvo excelente. Hoy en el examen, yo espero que les haya ido bien porque fue muy claro la exposición. Y vamos a pasar en el capítulo 3, que está en el libro, donde dice características de la célula. La célula es parte, el inicio de una formación en el trabajo de lo que el Señor nos ha ordenado. Si nosotros ya entendimos que la parte fundamental de la venida del Señor son rescatar almas, discipular a los rescatados y enviar a los discipulados. ¿Quién lo va a hacer? ¿Quién lo va a hacer si no somos nosotros? Dice la palabra de Dios, el que ponga la mano en el arado, no vire para atrás. Y hoy esa invitación se lo hago a cada uno de ustedes. Hoy es el inicio de un proceso donde van a ser parte también fundamental de lo que el Señor dice, que nos preocupemos por aquellos que están a nuestro alrededor, que no conocen a Dios, que no conocen lo que es la salvación. Es allí donde está la importancia de una célula. La célula debe ser reuniones formales. Lo que decía el pastor hace ratito. Venir a los domingos a la iglesia es muy importante. Pero allí no podemos decir, hey pastor, párese allá, no le entendí, no. ¿Qué quiere decir esto? No comprendí esta parte. Es allí la importancia de la célula. ¿Por qué? Porque el lunes posterior, el pastor le da clase a los líderes de célula para que allí en ese grupo pequeño que dice el pastor, que se llama célula, allí podemos sentarnos ahora sí a dialogar, a hacer comentarios de lo que el pastor dio como prédica. Hay mayor comprensión y mayor entendimiento. Tenemos esa oportunidad. Por eso es importante la célula. Pero ¿cómo se conforma? Tiene que haber un anfitrión. Obviamente, para formar una célula tiene que ser enviado. Que hayan terminado el ciclo que les corresponde. Hoy estamos en un seminario donde el propósito es una formación más fuerte, con mayor conocimiento, con mayor compromiso, para que el momento que nosotros seamos enviados, tengamos esa responsabilidad para llevar la palabra de Dios en la célula. El liderazgo lo da el Señor. Ayer entendimos que no cualquiera se puede enviar por sí mismo. Sino, ¿qué evangelio vamos a llevar?
Tenemos que tener ese compromiso para hacer las cosas bien. Entonces, al ser enviado, nosotros tenemos que buscar un anfitrión. También un anfitrión tiene que ser muy comprometido con la célula. Líder y anfitrión se tienen que poner de acuerdo para que en un momento dado haya mucha formalidad. Una célula es de mucho compromiso porque estamos trabajando con almas. Podríamos estar trabajando con los hombres, pero lo que se está discipulando es el espíritu. Donde se está trabajando es que aquel hermano pueda entender a través de la palabra de Dios, porque no es palabra nuestra, es la palabra de Dios. Esa responsabilidad nos obliga a tener un horario y que se convierte en una reunión formal. Tenemos que comenzar puntual y terminar a tiempo. El tiempo que nosotros conocemos es de 1 hora. Y en esa hora pudiera ser comenzando con la bienvenida, con una oración, con un canto, y posteriormente viene la exposición de la clase, donde todos tenemos la oportunidad, ahora sí, de preguntar y de expresar lo que nosotros entendemos. Si a alguien no le quedó claro parte de la exposición, tiene todo el derecho de levantar la mano y preguntar. No se pueden cohibir. No se queden sin preguntar. Y aquí es donde nosotros tenemos que saber cómo se estructura una célula. Y la célula no se puede cancelar solo porque yo, líder, no puedo ir a dar la clase, porque es un compromiso con el Señor, es un compromiso con Dios. Por eso nosotros tenemos la oportunidad de tener un ayudante que también tenemos que ver que sea una persona con mucha responsabilidad, que cuando yo no pueda, yo le pueda pedir que pueda asistir a compartir en la célula. Ese ayudante nosotros le llamamos Timoteo. Y toda célula debe tener un Timoteo. Las células deben ser reuniones medidas de 1 hora de enseñanza y posteriormente de la exposición de la palabra en la célula debe haber un tiempo también de compartimiento, de compartir, platicar cómo te fue, cómo está tu trabajo. El conocerse más nos lleva a socializar, a llevarnos como amigos. Somos hermanos en Cristo, pero también somos amigos. Y el tener la oportunidad de conocer más el hermano que está a nuestro lado, ya no le decimos hermano, sino le decimos su nombre, hermano Mario, ¿sí? Hermana Wendy. Y eso nos da un acercamiento con mayor calidez. Otra cosa importante, el tener una célula, muchas cosas empiezan a cambiar en nuestra propia vida. Nuestra formación lo miramos a través del proceso del Espíritu Santo. Recuerden en
en el examen que presentaron hoy, la primera pregunta, ¿cuál es? Conocer a Dios de manera personal. Y cuando nosotros empezamos a tener una célula, tenemos mayor acercamiento con el Señor. Porque es un proceso necesario. Y cuando conocemos al Padre, llegamos a tener esa relación personalizada. Entonces, comenzamos a trabajar en lo que el Señor nos ha enviado. ¿Hacer qué? Hacer discípulos. Comentaba que la célula tiene un tiempo que es de 1 hora de enseñanza, pero también tenemos que tener cuidado al retirarnos, de que no dejemos al anfitrión recoger su mesa, recoger su silla, recoger la basura, porque somos parte del compromiso en casa. Y otra cosa también que les voy a comentar. Aunque nosotros seamos líderes de célula, siempre tenemos que llegar con esa responsabilidad de no querer mover la mesa, mover la silla, mover la sala. No. Tenemos que aprender a ser respetuosos donde lleguemos. Y que en un momento dado, si algo que nosotros vemos que va a estorbar el grupo, el círculo donde estamos, decir al anfitrión, serías tan amable, si a ti te parece, poder mover esta silla, esta mesa. Porque a pesar de que somos líderes, el anfitrión está por encima de nosotros. Y tenemos que respetar esa parte. Así que cuando terminemos la enseñanza, tenemos también que colaborar con la limpieza. Y si el anfitrión te dice, no, déjalo, yo lo hago. Ahora si el anfitrión te lo pide, simple y sencillamente aceptas. ¿Por qué las células deben ser grupos pequeños? Porque tenemos esa cercanía con cada uno de los hermanos. Después de escuchar la lección de la célula, tenemos la oportunidad, como dijo el pastor anoche, de sentarnos a platicar 2 minutos, 3 minutos, cómo te fue en el trabajo, cómo te fue en la escuela, cómo te fue en la oficina, una mayor cercanía. Y los grupos pequeños da esa oportunidad. Y no debe ser más de 12 personas, como dijo el pastor. Por la gracia de Dios, nosotros hemos sido muy bendecidos en el grupo. Estamos compartiendo. No nos excedemos, pastor, son 13 personas. Es uno de más. Entonces, el caso es que también es motivador que cada uno de los que asisten a la célula tengan la oportunidad de compartir. No es nada más llegar y escuchar, no. Porque recuerden que el propósito de la célula es también preparar a aquellos que a futuro van a ser enviados. ¿Sí? Entonces allí también tenemos que cederle la autoridad
de repente a algún miembro de la célula donde nosotros hacemos la invitación, no imponemos. Hacemos la invitación donde hay la sugerencia. ¿En qué te podemos ayudar? Estudia la lección donde tú sientas que te estás trabando. Háblanos. Quítate ese temor, ese miedo. Y por la gracia de Dios, todos los que están en nuestra célula han tenido la oportunidad de compartir. Eso es gracias a Dios, no a nosotros. Yo siempre antepongo a Dios. Si Dios nos ha bendecido, porque así le place, a Él. Entonces es necesario tener esa parte de conocer los parámetros que manejamos en una célula. Nuestro propósito nunca debe ser para una célula grande, sino que en células pequeñas tenemos esa oportunidad con mayor claridad de seguir trabajando con cada uno de los hermanos, más personalizado. Y las células, como dijo el pastor, deben ser homogéneas, donde nosotros tenemos un solo sentir, una visión de crecimiento, el propósito, identificar el propósito de Dios en nuestra vida, encontrar los dones dentro de la célula donde podemos desarrollarnos y que en un momento dado tengamos un equilibrio dentro de la célula en cuanto a disposición de servicio, en cuanto a actitudes, y que pudiéramos conformar un grupo donde todo esté completamente equilibrado. Tenemos que hablar, obviamente, un mismo idioma. Si hay algo que no nos parece, si hay algo que no tenemos alguna duda, siempre tratar antes de retirarse esa duda. Las células de matrimonios son en realidad dos células. El esposo es el líder de los hombres y la esposa es el líder de las mujeres. Eso es algo que también el pastor nos ha enseñado. Los varones, cuando van a ministrar, tienen que ministrar a los varones, nunca los varones con las mujeres. Porque tenemos que tener también mucho respeto en ese ámbito. Si alguna dama va a ser ministrada, tiene que ser con una mujer. Si va a ser ministrada, tiene que ser con una líder mujer. Si hay un consejo que necesita, no puede la mujer ir con el varón. Estoy hablando de la célula. La mujer tiene que dirigirse a su líder mujer. Y el varón, si quiere un consejo, se tiene que dirigir al varón líder. Aún sabiendo conociendo que el matrimonio son dos células, aquí, pastor, sí rompemos un poquito esa regla porque de alguna manera nosotros trabajamos en una célula como familia. Y eso también nos ha rendido beneficios, porque tenemos la oportunidad de conocer pues lo que piensa el esposo, lo que piensa la esposa,
en un momento dado jalar al varón y decirle, ¿sabes qué? Mira, aquí se puede trabajar así. Y la mujer, pues obviamente con mi esposa, hay mucha apertura para que nosotros pudiéramos dar un consejo. ¿Sí? Entonces, y nunca en la célula exponer casos personales, que tampoco debería de ser. Y cuando hay consejería, de alguna manera nosotros comentamos, lo que se comenta aquí, aquí se queda. Porque es una responsabilidad, ¿no saben qué conlleva de repente si sueltas una palabra de lo que te comentaron? Y el caso específico de la consejería se puede trabajar también dentro de la célula, pero con mucha responsabilidad. Siempre se tiene que trabajar en equilibrio. Nunca hay que tomar parte del problema. Desde afuera puedes opinar. El momento que te haces parte, ya no tienes manera de opinar, porque estás tomando partido. Y la consejería debe ser a través de la palabra de Dios. Nunca por argumentos personales. No por mi experiencia vivida. Porque mi experiencia vivida puede estar equivocada. Todo lo que se trate dentro de una célula como consejería es con la palabra de Dios. Yo siempre digo, no es mi palabra, es la de Dios. El tema de matrimonios en una célula es necesario, si así se requiere, que los hombres trabajen con los hombres y las mujeres y la mujer con las mujeres. Aún en el mismo lugar pudieran tener dos espacios diferentes, cuando así se requiere. Esa es la sugerencia que hace el pastor, donde se debe de hacer. ¿Sí? Nosotros estamos hablando de un caso específico, muy específico, pero lo que dice el manual es que se puede trabajar grupo de varón y grupo de mujer. Las células deben ser evangelísticas. ¿Por qué? Ahí es donde está el meollo del asunto. Ahí es donde nosotros nos damos cuenta la importancia de tener una célula. Pero es tener una célula con mucha responsabilidad. Las células deben ganar almas. Por la gracia de Dios, cuando nosotros comenzamos a trabajar en una célula, solo teníamos 3 miembros. Y de esos miembros, 2 han sido enviados, Israel y Anita. Nos quedamos con uno, con 2, ¿no? Nos quedamos con uno, con el muchacho que vendía churros. Nos quedamos con uno. Y de allí comenzamos a trabajar por invitación. Llega Adri, llega Ángel, llega Doña Yoli. Y de repente llega Mario, llega Argeli, llega Roger, llega Tere, llega... Dios es bueno. Dios es bueno. No tengan temor. Hagan las cosas bien delante de Dios. Ese compromiso de amar a Dios con todo tu corazón rinde frutos. Ese trabajo que uno hace
No lo hace para buscar la palestra. Mírame, estoy aquí. No. Todo lo que se hace sea para la gloria de Dios. Después de que llega Adri fuera de la iglesia, comenzamos a trabajar en Itzincap. Ahí está Fidel, María de los Ángeles. Y con Fidel eran ciertas discusiones, ¿verdad? El Espíritu Santo trabaja, hermanos. El Espíritu Santo es el que hace todo. Hoy Fidel está trabajando en unos anexos. Todo esto, hermanos, hermanas, es por la gracia de Dios. El compartir con ustedes esta lección me da alegría. Durante muchos años, yo pensaba que estaba bien, pero nadie está bien si el Señor no va con nosotros. Nadie está bien si el Señor no va con nosotros. Y cuando hacemos las cosas para la gloria del Señor, el Señor se glorifica, no somos nosotros. Cuando entendemos lo que nos corresponde hacer para rescatar almas, discipular los rescatados y enviar a los discipulados. Wow, hermanos, hablar en ese contexto, ahí se ve la gloria de Dios, porque el Señor cumple su propósito con cada uno de nosotros. Nosotros, ahora sí, flojito y cooperando, amando al Señor todos los días. Es un proceso, no porque ya terminé mi ciclo de toda la enseñanza de la escuela de discípulos, ya sé todo. Ya me acuesto a rascar la panza. No, mis hermanos, el proceso en la vida del cristiano es de todos los días. Recuerden que la misericordia de Dios son nuevas cada mañana. Y cuando abre tus ojos, Dios ya te bendijo. Su misericordia está contigo. Te está dando una oportunidad más. La misericordia de Dios hay que vivirlas, pero vivirlas para la gloria del Señor. Demasiado tiempo ya vivimos en lo nuestro. Demasiado tiempo. Y cuando nos damos cuenta, wow, ¿cuánto tiempo perdimos? ¿Cuánto tiempo perdimos? ¿Por qué no lo entendí antes? Pero también entiendo que el Señor tiene sus tiempos. Y por la gracia de Dios, llegué a un lugar donde se enseña. Yo platicaba con mi esposa la semana pasada. ¿Cómo me encantaría que las iglesias prediquen la salvación? ¿Cómo me encantaría que las iglesias tengan esta opción de formación estructural, de entendimiento, de comprensión? Sabemos que no somos perfectos, pero estamos trabajando porque el que nos puso aquí, Él va a perfeccionar todo lo que ha comenzado en nosotros. Y la gracia del Señor está en cada uno de ustedes y de nosotros. Por eso es importante entender que la célula también es evangelística. Ayer el pastor decía, ¿cuánto cuesta salvar un alma? ¿O qué precio tiene una vida, no?
No tiene precio, mis hermanos. Uno, lo que dice el pastor decía, uno. Y todos tenemos esa oportunidad. Uno. Imagínense cuando abren el libro de la vida en el cielo y diga, ¿cómo te llamas? Pedro. Vamos a revisar. Wow. Pedro. No estaré equivocado. Wow, Pedro. ¿Cómo trabajaste, hijo? Sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Claro, mientras nosotros estemos aquí, tengamos ese propósito de trabajar para la célula, una célula evangelística. Las células son reuniones de iglesia. Wow, ¿qué más sigue? Familia, terminamos familia. Wow, es que está esto sumamente interesante. Llegamos a autoridad 2. Por cierto, la doctora Cintia fue la que nos dio autoridad. Ahí está la doctora. Y decía a mi esposa, wow, comprender todo esto es algo extraordinario. Y más cuando lo vives, más cuando día a día todo lo que vas aprendiendo, lo vas trabajando en ti. ¿Hay un seguimiento? Sí. Y gracias por los líderes que en su momento, Pati y Raúl, que tuvieron un seguimiento con nosotros. Raúl y Pati nunca nos soltaron. Y en ese tiempo mi esposa, ¡ay, qué fastidioso! Hoy, por la gracia de Dios, de verdad, algo sumamente gozoso servir al Señor. Pero eso tenemos que ponernos en el canal correcto. Si no estamos en la sintonía correcta, no vamos a escuchar. Y si no escuchamos, no vamos a entender. Decía un pastor que vino a predicar años atrás aquí en la iglesia, decía, ustedes saben cómo se maneja la radio, por ondas hertzianas. ¿Saben cuánta comunicación hay aquí? Y no lo percibimos. ¿Por qué? Porque no estamos en el canal correcto. Y eso pasa con la radio. Tú pones el canal correcto, suena la música. Y cuando nosotros estamos en el canal correcto, escuchamos a Dios. Entendemos lo que nos dice. Y si tenemos una actitud de responsabilidad, obedecemos lo que nos dice. El discipulado es algo extraordinario cuando nosotros aceptamos ser discipulados para discipular. Si nosotros no entendemos esa parte, es que no estamos en la sintonía. Y hoy es el tiempo de Dios para con ustedes. Hoy el Señor está hablándoles a ustedes, a nosotros. Hoy, a partir de hoy, busquen encontrarse con el Señor. Tengan una relación personalizada con el Señor. Pónganse en el canal correcto. Y el Señor, así como ustedes hoy están tomando este seminario, porque este seminario es parte del discipulado, ustedes van a salir de aquí fortalecidos, con autoridad, porque la autoridad solamente lo da el Señor. Y cuando ustedes sean enviados, ya tienen el esquema correcto.
para poder integrarse o hacer o formar una célula. Las células son reuniones de entrenamiento. Hay que ir fogueando a los que estamos discipulando. Hay que soltarles la batuta para que puedan comenzar a querer dirigir la orquesta. Porque el liderazgo no es superior al que está sentado siendo discipulado. El liderazgo lo da la humildad. El liderazgo lo da el amor. El liderazgo lo da la comprensión. El ser líder es el ser menos que cualquiera. Por el amor del Señor es el que vas a reflejar. Y la autoridad del Señor es el que vas a reflejar. Son cosas muy importantes que tenemos que aprender. Hablar de un discipulado en entrenamiento es formar los Timoteos. Porque si en su momento yo no puedo asistir a compartir la célula, con toda seguridad sé que hay una persona con autoridad para que pueda impartir la célula. Estimados hermanos, la célula es una plataforma de lanzamiento. Y ustedes hoy, el Espíritu Santo le está dando energía. Esa energía les va a servir para que puedan ser obreros del Señor. La mies es mucha, los obreros pocos. ¿Pero qué debemos de hacer? Pedirle al Padre que envíe obreros a la mies. Y hoy el Señor está trabajando con cada uno de nosotros. Seamos hombres decididos, cristianos dispuestos a ser discipulados y a ser discípulos. Andemos en el camino correcto, andemos en la sintonía correcta. El Espíritu Santo hará en nosotros si nosotros tenemos una relación personal con Dios. Conocer a Dios para tener una relación personal con Dios. Creo que ya me pasé de tiempo, pastor, pero la verdad, me emociona hablar de esto porque es algo vívido. No es venir a inventar algo nuevo. El Señor es bueno. Yo siempre lo digo y siempre lo diré. Dios es bueno. No importa lo que hayamos hecho porque Cristo ya nos perdonó. Y hoy estamos en el camino correcto para ser obreros del Señor. Háganlo con mucha fortaleza. Háganlo con mucha responsabilidad. Tengan esa seguridad de que cuando conformen una célula, ya tienen material para que puedan hacer bien las cosas. No me quiero ir si no vas conmigo, ¿no? Pónganse de pie. Vamos a pedirle al Señor
Que su gracia siga obrando en nosotros. Que el Espíritu Santo nos lleve a otros niveles de corresponsabilidad con la familia, con los hermanos. No olvidemos que somos el cuerpo de Cristo. Y ante ello debemos de ser cristianos de verdad. Hermanos originales, reales. Yo siempre comento, no tenemos más que una identidad que viene del Padre. Y cuando hayas entendido que tu identidad está de parte del Padre, somos verdaderamente hijos. Padre Celestial, te damos gracias porque has tenido la oportunidad, Señor, de convivir con nosotros este tiempo. Espíritu Santo, sé que tú has trabajado en el corazón de nosotros. Padre Celestial, gracias por tu misericordia a través de Jesús. Señor, hoy estamos en la mejor disposición de hacer lo que tú nos has mandado hacer. Eterno Dios, no hay nada, Señor, que no esté en tu control. Aún la creación más pequeña y la creación más grande, Señor, está bajo tu control. Y hoy, como hijos tuyos, pedimos misericordia, Señor, para estar delante de ti a través de Jesucristo. Hemos entendido que también tenemos una responsabilidad, Señor, por tu mandamiento. Señor, todo lo que podamos hacer sea para tu honra y gloria. Mi Señor, hoy, en este seminario, Padre, que es parte de la formación que tú has dispuesto en este tiempo, lo hagamos con mucha responsabilidad y tengamos entendimiento, Señor, para tener una relación personal contigo. Espíritu Santo, Señor, en estos tiempos sabemos que tú nos diriges, que tú nos guías. Y Señor, te invitamos a que sigas procesando nuestra vida. Que seas tú, mi Señor, el que nos lleve. Y Señor, no queremos hacer las cosas sin ti. Todo lo que podamos hacer, Señor, entendemos, Padre Celestial, que es una parte de lo que nos toca hacer. Bendice a cada uno de tus hijos. Bendice a esta iglesia, Señor. Y que esta manera de enseñanza, bendito Dios, cada día sea una parte de formación de tus hijos que lleguen en este lugar. Gracias por todo lo que nos has dado. Gracias por la enseñanza de hoy. Y Señor, que podamos tener esa responsabilidad también de discipular con orden. Que podamos hacer las cosas con amor. Y que hagamos las cosas, Señor, para tu honra y gloria. En el nombre de Jesús, Señor, te pedimos todo esto. Amén y amén.